Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Este Evangelio de San Juan sobre la segunda aparición en el cenáculo de Jesús resucitado a los apóstoles. La primera vez el mismo día de la resurrección sin Tomás, 8 días después con él. Contiene, entre otras muchas cosas muy consoladoras, un macarismo que se llama en griego, una bienaventuranza, que es la más estimulante de todas, porque está dirigida, al menos así en la voluntad de Jesús, a cada uno de nosotros. Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que crean sin ver. Y esto nos traslada a una exhortación, una laudatio, podríamos decir así, de San Pedro en su epístola a los primeros cristianos. La leemos uno de estos días de Pascua. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en él. Y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. De esta afirmación de Pedro hay que saborear cada palabra y gloriarse humildemente en una actitud en alas de la cual viene discurriendo toda nuestra vida cristiana y nuestra vida consagrada, sobre todo cuando es una vida que ha de ser vivida en purísima, exclusiva, desnuda fe, como es la vida contemplativa claustral. Porque no habéis visto, ni veis, ni veréis nada, ni podréis apoyaros en nada, más que en la soledad de un corazón virgen en el que campea, tremolando como la bandera blanca de la paz, ese mote, solo Dios basta. Y por lo tanto, visus, tactus, gustus, in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. En el Adoro te devote, Santo Tomás de Aquino, en esa estrofa, está haciendo alusión a esa afirmación lapidaria de San Pablo, en la que nuestro Padre San Juan de la Cruz se funda tantas veces para su sistema doctrinal. Fides ex auditu. La fe entra por el oído. La fe no encuentra apoyatura en la vista, en el gusto, en el olfato, ni en el tacto. Solo en el oído. ¿Por qué? Credo quid dixit Dei filius, nihil verbo veritatis verius. Creo todo lo que dijo el Hijo de Dios. Nada hay más verdadero que esta palabra de verdad. Y entonces no habéis visto a Jesucristo y lo amáis, no lo veis y creéis en él. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y yo me apoyo en tu palabra, porque antes caerán los cielos que faltará una tilde de la ley. Y Dios, al haberse revelado a nosotros, nos ha dado toda la verdad de quien no puede engañarse ni engañarnos. Por tanto, no lo vemos si creemos en él. Le amamos apasionadamente y alcanzamos así la meta de nuestra fe. La meta de nuestra fe es la salvación, o sea, la meta de nuestra fe es él. Tenemos, pues, que el punto de partida y el de llegada es el mismo. La persona divina de Jesucristo, perfecto hombre, como nosotros.
nosotros como Él, por mejor decir. Pues bien, eso de que creemos, sin haberle visto, es también un poco matizable, porque hay muchas maneras de verle. Y es verdad que no hemos convivido con Él. La Santa Madre se reía entre sí cuando algunas personas se lamentaban de no haber sido en el tiempo de Jesucristo, dice ella. Pero sí le tenemos presente en el Santísimo Sacramento. Pero no voy a referirme tanto a un ámbito, a un nivel sacramental, que también, sino al nivel, podríamos decir, orante, psicológico, afectivo, de que si no le hemos visto, sí le hemos tocado. Y ahora veremos cómo tocamos a Jesucristo. Porque en esa mano temblorosa y dubitativa y pecadora de Tomás, el apóstol, estaban todas nuestras manos. La mano que, habiéndose retraído mucho tiempo de tocar a Jesús, por un falso pudor, por una inteligencia equivocada de nuestra relación con Él, por un sentimiento jansenista, agobiado de nuestro pecado, pues un buen día o al cabo de mucho tiempo o de algún tiempo se siente atraída por el mismo Jesús. Y esa mano nuestra es tomada por la mano de Jesús y llevada a sus llagas. Y entonces nosotros somos bienaventurados, porque sin haberle visto le tocamos y sin tener evidencias empíricas contrastables, físicas, tenemos la certidumbre incontestable de una fe que es casi visión. Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. En la última parte, la tercera, de la Suma Teológica, la más sabrosa y agradable de leer, porque es la dedicada a Jesucristo, pues en los cuestiones 53 al 59, a la 59, Santo Tomás trata de la glorificación de Cristo. La glorificación de Cristo. La primera, la 53, es la básica. Sobre la resurrección se pregunta si fue necesario que Cristo resucitase, si fue conveniente que resucitase al tercer día, si fue Cristo el primero en resucitar y si fue Él mismo la causa de su resurrección. Después, en la cuestión 54, habla de las cualidades de Cristo resucitado. Es interesantísimo. Son 4 artículos. Primero, Cristo tuvo verdadero cuerpo después de la resurrección. 2, resucitó glorioso el cuerpo de Cristo. 3, el cuerpo de Cristo resucitó íntegro. Porque mire que había perdido integridad en la pasión, Mire que se habían quedado en el pretorio y en el Vía Crucis y en el Calvario litros de sangre y trozos de carne y cabellos y uñas, pues resucitó íntegro. Pero vamos al cuarto artículo de esta cuestión 54, de la tercia pars. El cuerpo de Cristo debió resucitar con sus llagas. Ya conocemos bien el sistema de Santo Tomás. Empieza negando
para afirmar. Y lo que niega, luego lo desdice citando precisamente este versículo, Juan 20, 27. Contra esto, o sea, contra el argumento de que parece que no debió resucitar con sus llagas, está Juan 20, 27, lo que dice el Señor a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado. O sea que si Cristo ya tenía el designio de ofrecer esa enseñanza, esa lección a Tomás, es que tenía que resucitar con sus llagas. Era sumamente conveniente. Y efectivamente lo argumenta del modo magistral que siempre hace Santo Tomás. Fue conveniente que el alma de Cristo reasumiese a la hora de la resurrección el cuerpo con las cicatrices. Y da 5 razones soberanas de esta conveniencia absoluta. ¿Por qué Cristo resucita con sus llagas? Porque claro, si en el anterior artículo de la Suma ha razonado que el cuerpo de Cristo resucita íntegro, de alguna manera las llagas son un menoscabo en el cuerpo, son una imperfección, son una fealdad extrínseca. ¿Cómo se casa esto? De que el cuerpo de Cristo primero resucita íntegro, segundo resplandeciente, bellísimo, sin la menor imperfección, absoluto, acabado, y sin embargo con las llagas. Y da, repito, 5 razones espléndidas. Primero, por la gloria del propio Cristo. Por la gloria, como el que ha merecido un galardón, un premio, los entorchados de general, el birrete de doctor, lo que sea. Y entonces es conveniente que vista el cargo en determinadas ocasiones, o sea, que aparezca en su gloria, gloria en el sentido de buen nombre, de fama. Bueno, pues, según San Beda el Venerable, Cristo conservó las llagas no por la incapacidad de curarlas, sino para llevar siempre los honores del triunfo de su victoria. San Agustín, en La Ciudad de Dios, dice que en el reino de los cielos, después Santo Tomás desarrolla esto ampliamente en el suplemento de su Suma Teológica, que no lo escribió propiamente él, pero sus discípulos recopilaron la cantidad de apuntes y notas y cosas que tenía. Pues murió a los 49 años, que hubiera sido si Santo Tomás vive 70 u 80. Y entonces escribieron el suplemento, que es la parte de la Suma que trata de todos los novísimos, las cuestiones del más allá. Y Santo Tomás desarrolla amplísimamente este pensamiento de San Agustín. En el reino de los cielos veremos en los cuerpos de los mártires las cicatrices de las heridas que sufrieron por el nombre de Cristo. Pero esto no será en ellos una deformidad, sino un honor. Y brillará en su cuerpo cierta belleza, no del propio cuerpo, sino de la virtud de sus obras, que será tal que redunda trasminando a través del cuerpo. De manera que, primera razón, por la gloria del mismo Cristo. Este es el triunfo de mi victoria, mis llagas. Segunda razón, y aquí ya entramos nosotros, para confirmar los ánimos de los discípulos en lo tocante a la fe de su resurrección. Soy yo, mirad mis manos y mis pies. Les dice en el cenáculo, no les dice como hubiera sido lo lógico. Miradme a la cara, es que no me conocéis. Pero la cara ya se la estaban viendo y él se descubre un poco, hay que figurárselo así, adelantando un poco sus pies
y retirando un poco sus bocamangas, lo mismo que hizo en Emaús. ¿Por qué le conocen en Emaús cuando partió el pan? Bueno, sí, por el gesto de partir el pan, que era único en Cristo, como todo en él era único. Y tenía una evocación eucarística innegable, aunque solamente le habían visto una vez hacerlo en plan propiamente eucarístico en el cenáculo, pero en plan premonición eucarística muchas veces, cada vez que partía el pan, elevaba los ojos al cielo, daba gracias al Padre. Bueno, pues ese gesto se reproduce en Emaús, pero antes de reproducirlo, se retira un poco las bocamangas y entonces aquellos dos, uno sería Lucas, el otro no sabemos cuál, ven las llagas que estaban en las muñecas cubiertas por las mangas. Y entonces, mirad mis manos y mis pies, soy yo. De manera que segunda razón, para confirmar, no tanto, dice Santo Tomás, la fe de los discípulos. Fíjense qué razón, más comprensiva, más humana, más simpática, más psicológica. Para confirmar los ánimos de los discípulos en lo tocante a la fe. Porque si mi ánimo no está fuerte, no es positivo, no es un poco tendente al optimismo, mi fe se va a resentir, ¿eh? Entonces, se impone primero tener ánimo para tener fe. Tercera razón, para mostrar siempre al Padre al rogar por nosotros la clase de muerte que sufrió por el hombre. Estoy pensando, al decir esto, en un Cristo que hay dos o tres, pero pienso dos o tres de la misma, del mismo estilo, digo, la misma factura, pero pienso en el que está en una capillita muy descuidada, por cierto, y poco limpia, a mano izquierda, en la iglesia parroquial de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, donde San Antonio María Claret recibió un día acompañando, como en tantos lugares, claro, a la reina Isabel II. Aquello es real sitio, y haciendo allí su oración, recibió la certeza de que permanecerían de una comunión a otra en su pecho incorruptas las especies sacramentales. Eso es un Cristo barroco, maravilloso, que está genuflexo con una rodilla doblada sobre la bola del mundo, en la cual está pintada la expulsión de nuestros primeros padres del jardín del Edén, y está con las llagas, todo su cuerpo corriendo sangre, llagado, con una mirada suplicante elevada al cielo, al Padre. Bueno, Cristo no puede estar llagado más que en la cruz. Después, una vez que está resucitado, ya no está en esa apariencia doliente, paciente, pero a veces se lo representa así, como queriendo significar que su pasión se prolonga y que Él está intercediendo ante el Padre con sus llagas. Pues la tercera razón es para mostrar siempre al Padre al rogar por nosotros la clase de muerte que sufrió por el hombre, y como para recordarle siempre, no mires sus pecados, mira mis llagas. Cuarta razón, también entramos aquí nosotros de lleno, en la segunda y la cuarta razón. Dios quiera que no entremos en la quinta. Cuarta razón, para dar a conocer a los redimidos con su muerte cuán misericordiosamente fueron socorridos, poniéndoles delante las señales de esa misma muerte. Para decirnos, yo no te he amado de broma, me has costado todo esto. Y la última razón, así como mostró a Tomás las llagas, que no estaba dispuesto a creer sin tocar y sin ver, así también habrá de mostrar sus heridas a los enemigos, a los condenados, para que convenciéndolos, la verdad les diga, he aquí el hombre a quien crucificasteis. ¿Veis las heridas que le hicisteis? ¿Reconocéis el costado que atravesasteis? Porque por vosotros y por vuestra causa fue abierto, pero no quisisteis entrar. Es
Es realmente escalofriante, la última de las 5 razones. Y una carmelita descalza debe emplear su vida entera en suplicar a Cristo que no pronuncie esas palabras ante ningún alma. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y que Él no tenga que reprocharles haber desconocido el costado que atravesaron y no haber querido entrar en él. De manera que las cicatrices que permanecieron en el cuerpo de Cristo no suponen corrupción o defecto, sino un mayor cúmulo de gloria, porque son señales de virtud. Como 5 rubíes resplandecientes, como 5 trofeos inmarcesibles, como 5 estrellas rutilantes, siempre luminosas. Y sigue diciendo Santo Tomás que aunque la abertura de esas heridas implique cierta discontinuidad, todo eso queda compensado con un mayor resplandor de la gloria, de modo que el cuerpo no es menos íntegro, sino que es más perfecto. Tomás no solo vio, sino que también tocó las heridas, porque bastó para su propia fe ver, pero para nuestra fe hacía falta que Tomás además tocase. De manera que en la mano de Tomás estaba la mía, lo mismo que en la mano del verdugo clavando a Cristo en la cruz estaba también la mía. Ya le tenía delante Tomás, no era un fantasma. Había entrado, le estaba sonriendo. Él cayó de rodillas llorando, absolutamente corrido, ruborizado, lleno de vergüenza, porque había puesto en tela de juicio la verdad de su resurrección. Y él se aparece con las puertas cerradas. ¿Qué más querían? Y me lo figuro a Cristo, mirándole, meneando la cabeza y sonriéndole un poco y diciéndole ya está bien. Y él no sabiendo dónde meterse y cayendo, temblando y como un niño pequeño haciendo puchero, retirando la mirada unas veces, otras mirándole de hito en hito, llorando. Y bueno, suficiente. Pero todavía vamos más allá. Ven acá, trae tu mano. Y mira mis llagas, trae tu mano. Ya solamente con su mano llagada tomar la mano de Tomás, transmitirle su calor, hacerle sentir el agujero del clavo, pero vamos más allá. Trae tu mano acá, se descubre el pecho y métela en mi costado. Y qué rentable le salió a Santo Tomás su duda, porque es que es el único que tocó el corazón de Jesús. Pero lo tocó para mí, dice Santo Tomás, de Aquino. A él le hubiese bastado ya ver, pero es que a nosotros necesitábamos que le tocase para tocarle yo en Tomás. De manera que Cristo termina diciendo el Aquinate al final de esta cuestión 54 del artículo 4 de la 54 de la tercera parte de la Suma. Cristo quiso conservar en su cuerpo las cicatrices de las heridas, no solo para confirmar la fe de sus discípulos, sino también por otros motivos por los cuales se deja ver que aquellas cicatrices quedarán siempre en su cuerpo. Así que resulta evidente que nunca jamás estas llagas desaparecerían de aquel cuerpo que es una preciosa lámpara. Oh cuerpo, rosa de abril, estoy recordando muchos himnos a Jesús crucificado, himnos que canta el alma enamorada que se estremece y se conmueve y se derrite de gratitud ante la belleza, la bondad, la misericordia de la resurrección, de ese Jesús que nos dice y al que nosotros decimos, porque esa antífona es un vaivén de sentimientos y no sabemos qué cosa dice cada uno. Me refiero al introito de la misa del domingo de Pascua. Resurrexi et adduc tecum sum,
posuisti super me manum tuam, ciencia tua mirabilis es super me. He resucitado y todavía estoy contigo. No temas que ese todavía durará para toda la eternidad. Posuisti super me manum tuam. ¿Quién lo dice a quién? Se lo dice Jesús al alma que es como Tomás. Has puesto sobre mí tu mano, me has podido tocar, porque la realidad de mi resurrección es rotunda, es tozuda, es innegable. Pero también se lo dice el alma a Cristo. Posuisti super me manum tuam. Has puesto sobre mí tu mano y me amparas, me arropas, me proteges, me bendices, me curas, me acompañas, me consuelas, me aconsejas. Tu mano, tu vara y tu callado me sosiegan. Posuisti super me manum tuam. Mirabilis scientia tua super me. Tu sabiduría ha sido para mí una maravilla. Eso es lo que dice el alma. Terminemos con algunas reflexiones o más bien aspiraciones, elevaciones muy fervorosas de este librito tan bello literaria y tan profundo espiritualmente de Baltasar Gracián, El comulgatorio. Una de las últimas meditaciones, la número 42, se titula Para comulgar con la licencia de Santo Tomás, de tocar el costado de Cristo. O sea, con la licencia quiere decir con la ventaja, con la suerte que tuvo Santo Tomás. Y primero dice que reparemos en que este apóstol perdió el favor divino por haberse separado de la comunidad, por no estar con todos, por aislarse, por huir a sus cosas o considerar a los demás, lo cual es probable que así fuese, como un poco exaltados o asustadizos, en fin, yo sé más. Yo soy más valiente o más independiente o más... El caso es que no estaba con ellos. Lo mismo es que tampoco estaban con los demás, los dos de Emaús, que se habían marchado muy tristes, desalentados. Nos esperábamos. Nosotros esperábamos, pero ya no esperamos, porque no nos sostiene la fuerza de la comunidad. Y aunque sea por razones espirituales, el que se excluye de la comunidad se suicida. Y este Tomás se había perdido lo mejor por no estar con los demás, porque estaban todos aquella tarde reunidos, con miedo, más miedo, menos miedo, pero la cosa es que estaban reunidos, precisamente estaban juntos porque tenían miedo y tenían que apoyarse unos a otros. Y Tomás no, se perdió el favor divino, que quien se aparta de la compañía de los buenos suele quedarse muy a solas, entibióse en la fe y resfrióse en la caridad, pasó luego de tibio a incrédulo, que quien no sube en virtud va luego rodando de culpa en culpa. Cegó Tomás en el alma porque no vio el sol resucitado entre los arreboles de sus vistosas llagas. Nególas en su maestro y abriólas en sí mismo. Qué mala disposición esta para obligar a Cristo repita sus favores. Oh alma mía, cómo compite con la de Tomás tu tibieza. Qué mala preparación la tuya para merecer hoy la visita del Señor, si allí resucitado, aquí sacramentado. Cuando los demás gozan de los frutos de la paz, tú te quedas en la guerra del Espíritu. Pero el Señor fue compasivo, sigue diciendo este jesuita que llena la primera mitad del siglo XVII, el aragonés Baltasar Gracián. Y se compadeció el Señor. Y entonces no le importó que estuvieran cerradas ni las puertas del cenáculo ni las de la fe de Tomás, porque las puertas de sus llagas estaban abiertas y su costado de par en par. Se plantó en medio de los apóstoles, fijó los ojos en Tomás
y mándale que se acerque, pues por estar tan lejos de su divino calor, tenía tan helado su espíritu. Dícele alargue su mano, señal que no le había dejado del todo de la suya. Mete el dedo en este costado y haz la prueba hasta llegar al corazón, que él con su fuego deshará el hielo de tu tibieza. A Tomás helado franquea Jesús las llagas, cuando a Magdalena fervorosa las retira. ¿Por qué? Porque son para los flacos las blanduras y para los fuertes las pruebas. Advierte, alma, que al mismo Cristo gloriosamente llagado tienes dentro de la hostia. Oye lo que te dice: acércate a mí, recíbeme y tócame, no ya con los dedos sino con tus labios, no con la mano grosera sino con tu lengua cortés, con tu corazón amartelado, que quiere decir enamorado, esos enamorados atontolinados que hacen carantoñas. Acércate a mí con tu corazón amartelado. Pega esos labios sedientos a la fuente de este costado abierto. Apáguese la sed de tus deseos en este manantial de consuelos. Aviva tu fe y estima tu dicha. Que si Tomás llegó a meter el dedo en el costado del Señor, aquí todo Cristo se mete dentro de tu pecho. No pierdas ocasión. Tócale todas sus llagas, estimando tan aventajados favores. Y en tocando Tomás la piedra, Cristo, con el hierro de su incredulidad, saltó fuego al corazón y luz a los ojos. Y entonces, viendo a Cristo hecho bocas de amor por sus llagas, él se hace bocas de alabanza a Cristo y exclama lo que nosotros le decimos cada mañana en la elevación: Señor mío y Dios mío, yo me rindo. Conquistado me habéis el corazón con vuestras heridas, y digo que vos sois mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi bien, mi contento, Dios mío y todas mis cosas. En vos se encierra todo. Ahí tenemos un método para dar gracias de la Sagrada Comunión. Hay tantos. Y a veces cuando se llega a ese momento, ya se lleva mucho tiempo en el coro, la hora de oración, los laudes, la misa, y se está un poco cansado, se puede hasta dormirse. El dormirse es lo menos preocupante de todo, porque no juega papel ninguno la voluntad. Pero el distraerse y perder tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado, dice la Santa Madre. Aprovechemos la acción de gracias, más importante que las 2 horas de oración, la acción de gracias, mucho más importante, momento más importante del día. Pues ahí tenemos, zambullirnos en el costado de Jesús, tocar sus llagas. Pidámoslo a la Virgen como gracia de esta Pascua y aprendamos así de los santos, aunque sea a trompicones y a base de caer, pero dejémonos enseñar por Cristo. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y que entremos nosotros de lleno en esa palabra de San Pedro: no habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis si creéis en él y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación.